Digo amén también. Dicen así la santa palabra del Señor. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos. ¿Qué le mostró? Y el costado. ¿Sabe quién es ese? Jesús a los discípulos. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Cómo fue que le dijo? Sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Padre, gracias por tu palabra que fue leída. No te pedimos que la bendiga, pero sí te pedimos, Dios mío, Señor, que la haga explicativa en nuestra vida, Dios. Que usted nos bendiga a cada uno a través de su santa, ungida, poderosa y vivificadora palabra, Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Le vamos a poner como tema: recibiendo una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Recibiendo una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Aquí donde nosotros acabamos de leer, mantenga su Biblia ahí abierta, que luego vamos a leer el verso 24 también. Aquí donde acabamos de leer, la Biblia nos enseña que Jesús, después que murió y resucitó, dice que se le aparece a los discípulos, ya que las mujeres le habían dado el mensaje, la buena nueva, diciéndole de que el maestro había resucitado, y ellos se encontraban todos juntos, registra las escrituras, y como no había puerta, dice la Biblia que Jesús entró por la pared. La puerta estaba cerrada, no había una puerta abierta, sino que Jesús, en cuerpo glorificado, traspasó la pared y le apareció a los discípulos. La Biblia enseña que los discípulos, cuando lo vieron, se espantaron, porque ven este hombre que entra de repente, pero Jesús le dice: paz a vosotros, yo soy. Automáticamente Jesús le desata esta palabra, ellos entran en calma, porque cuando Jesús habla, donde hay tormenta, la tormenta tiene que apaciguarse. Donde hay levantamiento, cuando Jesús habla, todo se tiene que volver a la normalidad. Cuando Jesús habla y hay un muerto, el muerto tiene que resucitar. Si no, pregúntele a la viuda de Naín, que su hijo estaba muerto y Jesús mandó detener el féretro, y con la palabra el muchacho se reincorporó. Lo que digo con esto es que cuando Jesús habla, lo que está fuera de control empieza a tomar control. Cuando Jesús habla, lo que está seco empieza a reverdecer. Porque la palabra de Dios son vida. La palabra de Dios son eficaz. La palabra de Dios son transformadoras, son poderosas. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que tratar que Jesús hable a nuestra vida. Porque automáticamente lo que está dentro mal, la palabra de Dios van a empezar a ordenar. Ya si tú no tenías ideas, si tú no tenías algunos proyectos, algunos planes, algún propósito, cuando Él te habla, tu mente se activa, tu espíritu se activa, tú empiezas a recibir nuevas ideas, empiezas a recobrar nueva fuerza, y todo empieza a marchar diferente, porque ya Jesús te habló. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Maravilloso es el Señor. Los discípulos estaban atormentados, estaban angustiados, estaban desesperados, y cuando ven a Jesús, ahora que este hombre entra de repente, yo me imagino como el corazón de este hombre saltó, se impactaron cada uno. Imagínese usted que estemos reunidos aquí con la puerta cerrada y que de repente entre un personaje por ahí, por esa pared. Todo el mundo que va a decir: oh, pero ¿y quién fue que entró por ese lado? Todos nos vamos a empatar. Y Jesús le dice: paz a vosotros, yo soy. Automáticamente le enseña la mano de que fue crucificado en la cruz del Calvario, le muestra el costado que le clavaron una lanza y lo rajaron por aquí, y en vez de él salirse de todo lo de adentro, lo único que botó fue agua y sangre. Porque en la cruz del Calvario, cuando le den esa puñalada,
que botó agua y sangre, ahí fue que nació la iglesia. Ahí fue que nació la iglesia. Maravilloso es el Señor. Dice la Escritura que Jesús, luego de que le dice paz a vosotros, le dice: pónganse todo ahí tranquilo, que ahora yo le voy a transmitir el que yo tengo. En pocas palabras, Jesús eso es lo que le está diciendo. Y dice que le sopló. Y cuando le sopló, le dice: recibí al Espíritu Santo de Dios. Yo analizaba esta palabra y decía: ¿por qué él no le dijo primero recibí al Espíritu Santo y por su palabra lo iban a recibir? ¿Verdad? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Las palabras de Jesús son poderosas. ¿Por qué Jesús no le dio primero al Espíritu Santo, sino que primero sopló sobre ellos y luego le dijo: recibí al Espíritu Santo? La enseñanza más poderosa me la da el Espíritu. Y es que Él me ministra y me dice: no pude primero darle al Espíritu Santo porque en ellos todavía había incredulidad, porque en ellos todavía había duda, porque en ellos todavía había cosas que no estaban alineadas. Y con el soplo de Jesús, todo lo negativo desapareció de su vida. Con el soplo, el que estaba débil recobró vida. El que estaba falta de fe, se le aumentó la fe. Es por eso que después que Él lo sopla, le dice: recibí al Espíritu Santo de Dios, porque ya estaban listos para recibirlo. Esa fue la primera porción del Espíritu que ellos recibieron. Hasta que ellos no recibieron la segunda porción, que fue en el Pentecostal, donde se desatan la lengua, se activan los dones proféticos y empiezan a ver cosas extraordinarias. Ellos no pudieron realizar milagros. Ellos no pudieron realizar algo mayor. Ellos no pudieron ver paralíticos levantarse, ver muertos resucitar. No pudieron, porque le hacía falta la doble porción. Es como un remanente que habla la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19. Dice que cuando llega el apóstol Pablo a esta isla, hay un remanente que ellos están hablando de Jesús, pero el apóstol Pablo se le acerca y le dice: ¿de quién vosotros tenéis el bautismo? Y ellos le dicen: tenemos el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es la primera porción. La segunda porción es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y automáticamente te llena de poder. Ya tú le pones la mano a los enfermos y los enfermos son sanados. Ya tú declaras sanidad y la sanidad se manifiesta. Ya Pedro no tenía que ponerle la mano a los enfermos, sino con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque Pedro no tenía la primera, tenía la segunda porción. Alguien puede glorificar a Dios. Y si algo necesita la iglesia, es ser llena de la segunda porción del Espíritu Santo de Dios. Porque Juan el Bautista le dice: yo a ustedes lo he bautizado con el Espíritu, yo a ustedes lo he bautizado en agua, pero el que viene detrás de mí, este lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Alguien tiene que bendecir a Dios. El Espíritu Santo y fuego es lo que la iglesia necesita para moverse el poder en autolepu. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede ensalzar a Dios. La segunda porción es que todo creyente, todo hombre como mujer necesita. La Biblia habla que Felipe fue enviado a Samaria después que Jesucristo ascendió al cielo en un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que los discípulos se separaron porque había persecución contra los cristianos. Pero Felipe en Samaria, todos conocemos que Samaria es la capital de allá de Jerusalén, que esa capital es donde está la idolatría mayor que podía existir, porque esta isla o esta pequeña nación o esta pequeña ciudad la compró el rey Omri cuando era el esposo de Jezabel. Y dice la Biblia que él compró esta pequeña ciudad, pero él muriendo, luego le toca a su hijo Acá, y Acá es el esposo nuevamente entonces de Jezabel. Y dice que Acá construye el templo más grande de la idolatría que podía existir. Entonces todas las naciones vecinas llevaban sus dioses. Si uno tenía un dios
plato, llevaba su dios plato. Si uno tenía un dios abanico, llevaban el dios abanico. Ellos cogían una silla y la sentaban ahí, esa silla arriba de otra silla, y ya esa silla era un dios para ellos. Ellos cogían cualquier cosa y lo convertían en un dios. Tenían el dios sol, el dios luna, el dios clima, el dios esto, el dios aquello. Tenían más de 1000 y pico de dioses, y todos estos dioses los llevaban allá al templo. Por eso que Samaria es la ciudad que estaba más contaminada en idolatría. Cada uno de sus imágenes había un demonio que estaba posicionado. Es por eso que ahora usted puede ver un cuadro de Santa Marta, que el Señor la reprenda, un cuadro de San Miguel, que el Señor lo reprenda, y cada uno de esos cuadros se le ha dado potestad. ¿En quién? Dios, no el hombre. Porque el hombre le da potestad a estos cuadros, se le hincan, le adoran, le rinden culto y todo eso. Y detrás de estos cuadros hay un demonio. Pero que estos demonios son limitados. El poder de ellos no es como el poder de los ángeles que están con nosotros. El poder de ellos no es como el poder que está como el Dios de nosotros. No, el poder de ellos es limitado, porque para ellos hacer cualquier cosa primero tienen que consultar a Dios. Y nosotros cuando vayamos a hacer cualquier cosa, nosotros lo hacemos en el nombre de Dios. Alguien puede bendecir a Dios, alguien tiene que adorar a Dios. Es como los hijos. Por ejemplo, mis hijos, si ellos van a hacer cualquier cosa y me dicen, papi, voy a hacer esto, y yo como soy su papá lo voy a apoyar. Y si mi hijo yo veo que está en un voceo, un carácter, lo que sea, yo estoy ahí pendiente diciendo, wow, pero mi hijo si es guapo, pelea mi hijo que yo voy a ti. Así mismo es el Señor. Dios está mirando a cada uno de nosotros. Yo estoy contigo. No hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestades que te hagan retroceder, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te esfuerzo y te sostengo de tu mano derecha. Y te dice, no temas, mi hijo. Samaria está siendo trastornada. La capital, Samaria, que es la más grande en idolatría, que tiene el templo más grande de ídolos y demonios que rodean esa ciudad. Llega un hombre, no con una sola porción, sino llega con la dos, porque ya ellos recibieron el Pentecostal y salieron. Recuerden que Jesús le dijo, no salgan de aquí de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Esperen la promesa, porque ustedes me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que el Señor le está diciendo, quédense aquí tranquilos, porque en el tiempo que tiene que celebrarse la fiesta de los 50 días después de la semana del tabernáculo, en ese tiempo todas las naciones se van a reunir aquí, pero ustedes estarán aquí orando. ¿Cómo que van a estar? Porque el que ora va delante de Satanás. El que ora, hace rato que ya Dios les reveló lo que Satanás quiere hacer. Es por eso que mientras ellos oraban, dice la Biblia que vino un de repente y se metió un viento recio que estremecía todo, y vino de repente el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Pero mi pregunta es, mucha gente dice que los discípulos recibieron al Espíritu Santo allá. ¿Usted cree que lo recibieron allá o lo recibieron antes? Porque lo leímos aquí, Juan capítulo 20, verso 22. Dice que Jesús le sopló y le dijo, recibí al Espíritu Santo. O sea, ¿lo recibieron antes o lo recibieron allá? Antes. Entonces, allá en el Pentecostal, lo que ellos reciben son los dones y el poder del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo que el Espíritu Santo esté en ti a que esté sobre ti. ¿Ven? Jesús, después que bautizado en Lucas capítulo 4, dice la Escritura que y Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer señales, prodigios y milagros. Porque no es lo mismo que el Espíritu Santo esté en ti a que esté sobre ti. Cuando está sobre ti, está listo para hacer señales. Por ejemplo, ahora mismo yo siento que está sobre mí, que puede traer los muertos y Él lo va a resucitar. Ahora mismo yo siento poder, que si traen los que están endemoniados, se van libres, porque yo siento que está sobre mí. Yo no me siento natural, me siento sobrenatural. Hay que puede bendecir a Dios. Y cuando los discípulos recibieron esto, recibieron poder. Hay que puede glorificar a Dios.
eso que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú puedes estar cantando: Jesús está pasando por aquí. Usted puede estar cantando ese coro: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, pero si el Espíritu Santo viene sobre usted, ya el coro que se veía normal se salió de control. Se sale de control. Y la gente que lo ven afuera dicen: pero esa gente están como locos. Yo quisiera que tú sientes esta locura, para ver si es que yo estoy loco o esto que yo siento es algo montaje. No, esto es de verdad. Esto es un poder que yo quisiera transmitírselo a veces a todo el mundo, pero no puedo porque Él está sobre mí. Y para estar sobre ti, tú tienes que provocarlo, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que glorificarlo. Hay que puede bendecir a Dios. Es por eso que Felipe, metido en Samaria, la capital donde está toda la idolatría, la Biblia dice y enseña que Felipe, haciendo prodigios, señales, maravillas, dice que de repente aquellos hombres que estaban inclinados a la idolatría se arrepentían al Señor, y dicen que eran bautizados y ya no servían a los ídolos, sino que servían a Jesucristo. Es por eso que la Biblia me enseña que cuando este hombre Felipe está trastornando a Samaria, dice que hay un Simón, un mago. Este era el que tenía todas las imágenes más grandes que pueden existir allí en Samaria. Ese era el brujo de los brujos allí en Samaria. Y dice la Biblia que este brujo se le está yendo a la gente, porque es un hombre que se ve flaco, que se ve diminuto, que se ve que está pasando hambre, pero que cuando habla su palabra tienen poder, pero que cuando dice hay un Cristo vivo y de poder, algo está aconteciendo. Que cuando Él decía Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, la atmósfera cambiaba. Que cuando le traían los paralíticos se levantaban. Que cuando le traían los muertos eran resucitados. Este diminuto, este flaquito, este que lo ven insignificante, tiene poder en su palabra. Ahora el brujo dice: pero ve acá, la gente se me está yendo, no está entrando dinero aquí a mi altar, yo tengo que salir a ver qué es lo que está pasando. Y cuando el brujo sale también a ver qué es lo que está pasando, pregúnteme qué le pasó al brujo, pregúnteme. Que el brujo también cayó por el poder de Dios. Alguien puede bendecir a Dios. El mismo poder que tenía Felipe, que andaba con Jesús, es el mismo poder que está con vosotros. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede ensalzar a Dios. El mismo poder que era antes, el mismo poder que está ahora. El mismo poder va a continuar. Las mismas señales van a continuar, los mismos milagros van a acontecer. El problema de la iglesia es que le falta mucho la doble porción del Espíritu. Santo es el Señor. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre Felipe, que salió Simón el mago, él mismo cayó persuadido por el poder. Y pregúnteme qué hizo. Le dijo: Felipe, yo veo que el poder tuyo es más que mi poder, porque él no sabe qué es lo que está pasando. El único que le dice: tu poder es más que mi poder, porque él no sabe que hay un Dios todopoderoso, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día él mismo resucitó. Nadie tuvo que ir a resucitarlo. Él resucitó mediante el Espíritu Santo. Mientras tanto, otra gente lo matan, lo hieren, le hacen tantas cosas y no han podido resucitar. O si hay un muerto, tienen que usar un Felipe para que le ponga la mano, o un Pedro para que lo resucite. El pote está muerto, lo traen donde mí, yo le pongo la mano, oro por el pote y el pote recobra vida. Porque en mí hay una autoridad, en mí a mí se me entregó un poder mayoritario. Y yo poniéndole la mano al pote, el pote recobra vida. Pero a Jesús, ¿quién le puso la mano? Nadie. Porque Él dijo: yo mismo pongo mi vida y vuelvo y la tomo. Porque no hay nadie después de mí ni antes de mí. Todas las cosas que existen y subsisten fueron hechas por mí y para mí. Yo soy el que soy. Alguien puede bendecir a Dios. Yo soy antes de que haya luz. Yo soy el Todopoderoso. Por eso te digo, iglesia, el que está contigo es más poderoso. La prueba no puede disminuir tu capacidad mental. Los momentos difíciles, los trabajos, los agobios no pueden quitarte ese
el poder que está sobre ti es mayor. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Contra las cuatro paredes de buen cemento que no sienten ni ven ni padecen. No, la iglesia somos nosotros. No prevalecerán contra ti. No prevalecerán contra ti. Porque se te entregó un poder mayor. El brujo cayó persuadido. Dice, oye lo que vamos a hacer, Felipe. Como el que está contigo es más poderoso que el que está conmigo. Los cuadros esos que yo tengo viejos, que no sirven para nada, vamos a agarrar estos cuadros y vamos a quemarlos. Y los cuadros los quemaron. Felipe ahora le dice, vamos a adoctrinarte, vamos a enseñarte para que tú seas bautizado. Y dice la Biblia que así mismo lo hicieron. Lo doctrinaron, lo enseñaron, lo capacitaron, lo bautizaron. Y después que lo bautizaron, ahora el hombre que andaba inclinado a la idolatría, ahora se anda sirviendo a Jesucristo. El hombre que decía, Satanás, ven, llévate a esta gente. Lo está diciendo, Cristo, ven y arrepiente a esta gente. El hombre que levantaba la mano a lo contrario, ahora levanta la mano a favor, porque el poder de Dios se les reveló. Alguien puede bendecir a Dios. Este evangelio hay que predicarlo por señales, por milagros. Santo es el Señor. Antes de que este hombre viniera a los caminos del Señor, soltara la idolatría, él tomó una decisión, porque él vio que el poder que estaba con Felipe era mayor que su poder, porque él vio que el Dios de los dioses esos que él tenía que si se iba a mover, vamos a poner para la principal, él tenía que agarrar todos los cuadros, meterlo en una bolsa, en un saco y cargarlo con él. Esos eran los dioses de él. Los dioses de él tenían que cargarlo él mismo. Los dioses de él, si uno de esos cuadros se caía arriba de la vela, uno de esos cuadros se quemaba. Y si no iban rápido a pararlo, se prendían el fuego toditos juntos. ¿Ven? Porque esos cuadros no tienen poder. Pero Felipe sale de Jerusalén y arranca para Samaria. Y como él no tiene cuadro para salir con ellos enganchados, Dios le dice a él, Felipe, vámonos, porque yo voy contigo. Y mientras él caminaba, Dios arriba en los cielos lo direccionaba aquí abajo en la tierra. Mientras él levantaba la mano en la tierra, Dios la levantaba en el cielo. Mientras él decía, hay poder en Jesús, Dios también decía, hay poder en Felipe. Mientras él decía, hay sanidad en Jesús, Dios decía allá arriba, Felipe tiene poder para sanar. Alguien puede bendecir a Dios, alguien puede glorificar a Dios. El Dios de Felipe se le demostró a Samaria completa. El brujo, los hechiceros, todos esos satanistas se arrepintieron a Jesucristo y le servían a Dios. Y dice la escritura, Felipe lleno de la doble porción. Él no tenía una, tenía la doble. Pero los creyentes que estaban con Felipe le hacía falta algo, pregúnteme el qué. Recibir la doble porción. Y los creyentes que estaban con Felipe, dice la Biblia, que Juan y Pedro orando, el Señor los llevó allá, a Samaria. Y cuando ellos llegan a Samaria, como ellos tienen no una doble, sino una triple porción, lo que no tenían el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ellos le dijeron, pónganse ahí en hilera, en fila. En uno por la derecha cubran, o en cuatro por la derecha, ya no en fila. Se promoción mía del ejército. Maravilloso es el Señor. Y como se pusieron en hilera, de uno por la derecha cubran, ahora Juan y Pedro le están diciendo, ustedes ninguno tienen el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes lo que tienen es una sola porción. Solamente tienen el bautismo de Juan. Yo parafraseando aquí. Y desde que ellos le ponían la mano, la doble porción caía sobre ellos.
Mientras iban poniendo la mano a uno, ese la caía por el poder. Uf. Automáticamente el que no hablaba en lengua empezaba a hablar en lengua. El que no profetizaba, cuando ellos le ponían la mano, empezaron a profetizar. Y cada uno de estas personas recibieron ese poder, recibieron esa doble porción, fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero algo me impacta y me sorprende, y es que la Biblia dice que Simón el mago, el que también entregó los cuadros, él hacía falta, pregúnteme el qué. Él hacía falta hacer ayuno de liberación, porque él era cristiano, hablaba de Jesús, era bautizado, pero hacía falta liberación. Dice la Biblia que cuando llegó allá donde Pedro, que él ve cómo Dios utilizó a Pedro, dice: wow, qué poder. Como este hombre tiene dinero, se saca la cartera y le dice: mira, yo te voy a dar $50,000 para que ese poder tú me lo des a mí también. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lo mira y le dice: wow, como tú, Simón, quieres comprar este poder, esto no tiene precio. Más bien que perezcas tú y tu riqueza. Mejor clámale a Dios para que saque tu alma, porque la veo que se encuentra en oscuridad, en amargura. Lo que Pedro le está diciendo: tú necesitas arrepentirte de verdad, convertirte de verdad y hacer un ayuno de liberación para que tu alma salga y luego tú recibas poder. Porque vemos mucha gente que hablan de Cristo pero no manifiestan poder. Alguien puede bendecir a Dios, alguien puede ensalzar a Dios, alguien puede glorificar a Dios. Se necesita desde adentro para afuera recibir aquella liberación, para luego recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué usted cree? Como estamos hablando de doble porción, como estamos hablando de doble porción, dice la Biblia que Eliseo andaba con Elías, ¿verdad? Y dice que le dice: mira, quédate, porque yo seré tomado. Y Eliseo le dice: mi Señor, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Si usted me pregunta por qué Eliseo le desata estas palabras 3 veces a Elías, pregúnteme por qué. Porque cuando él pasó por donde Eliseo, que tenía la finca con los bueyes, él iba caminando, y el manto que él tenía de poder, de autoridad, es un manto autoritario, un manto que portaba una unción torrente, una unción devastadora, una unción tremenda. Y cuando le tira este manto, que él experimenta ese poder en su hombro, dice: wow, pero qué poder yo puedo sentir aquí. Y le dijo: ven y sígueme. Y él le dijo: ¿cómo que te siga? Y esto será tuyo. Porque Dios le dijo a Elías: ve y úngeme, Eliseo, como su tutor tuyo. Como ya tú no quieres continuar, entonces yo voy a coger uno que sí quiera continuar. Y lo cogió. Él le dice: espérate, dame un día para yo devolverme para atrás, matar los bueyes y luego yo seguir. Cuando él degolla los bueyes, le da a la provincia, le da a la familia, le da a los vecinos, le da a toda esta gente de los bueyes que él degolló. Una yunta de bueyes de 12. En aquel tiempo el que tenía 2 bueyes tenía dinero. El que tenía 2 era porque tenía dinero en aquel tiempo. 2 bueyes de carga de trabajo. Y Eliseo tenía 12. O sea, ¿le entraba dinero, sí o no? Le entraba dinero, pero él dijo: es que esto que yo experimenté no tiene comparación con dinero. Es por eso que él le dijo: espérate, vive Jehová y vive mi alma, que yo no te dejaré. Ya yo maté mi bueyes para no devolverme para atrás. A mí tú vas a tener que darme de ese poder. A mí tú vas a tener que darme de esa unción. Yo no maté a esos bueyes por matarlos. Yo no estoy aquí por estar. Yo estoy aquí porque vine a buscar algo y me lo llevo. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Eliseo sabía detrás de que él iba. Y dice la Biblia que Elías golpeó el Jordán y lo dividió. Cuando Elías está cruzando el Jordán es como usted agarrar el osama, usted junta como 5 o 6 osamas de ancho. Así el Jordán de ancho. Usted junta como 5 o 6 ríos, así de lo ancho. Y así el Jordán de tan ancho que es. Y el tipo que carga el manto aquí de autoridad, de unción, de poder, golpeó las aguas
Y el Jordán se dividió en dos y él caminó en seco. Dividió las aguas. Y cuando está cruzando, la Biblia dice que hay una gente que le dice a Eliseo: mira, tú no sabes que tu Señor será quitado. Le dice: sí, yo sé. En pocas palabras, él le está diciendo: yo sé que le he quitado, pero yo no voy atrás de cualquier cosa, yo voy atrás de una doble porción. Este hombre no se puede llevar ese manto para el cielo. Esa unción se tiene que quedar aquí en la tierra. Ese poder se tiene que quedar aquí manifestándose en la tierra. Es como Jesús. Jesús dice: Padre, la unción que tú me diste a mí, el poder, la autoridad que tú me diste a mí, yo no me la puedo llevar para allá arriba. La gloria que tú me diste aquí abajo, yo no la puedo subir para allá arriba, porque allá arriba yo tengo la gloria que me pertenece. Pero la gloria que tú me diste aquí en la tierra, yo quiero que tú se la dejes a ellos. Libro de Mateo capítulo 17, usted lo puede leer completo para que usted entienda lo que le dice Jesús a los discípulos. Dice: esta gloria que a mí se me fue entregada, yo se la voy a entregar a ustedes ahora. La Biblia es clara, mis hermanos, y precisa. Jesús no podía llevarse esa gloria, sino que tenía que dejarla. Y dice que se la dejó a los discípulos. Y los discípulos podían manifestar gloria, porque Jesús le dejó gloria. Y la misma gloria que le dejaron a los discípulos, esa fue la misma gloria que recibió Saúl. Es por eso que lo mataban en público, pero la gloria lo resucitaba en el secreto. Porque la gloria de Dios le da vida al que no tiene vida. Eliseo fue atrás de esta doble porción, y cuando cruzan de aquel lado le dice: ve acá, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a hacer. Porque Elías es el hombre del momento. Elías es la boca de Dios que en la tierra. Elías decía: mire, que descienda fuego del cielo. Y fuego caía. ¿Descendió fuego, sí o no? Y cuando le dijo también: mire, búsqueme sal para yo esta agua que tan amarga endulzada. ¿Cómo si una agua tan amarga tú le vas a echar sal? Y él lo hizo. Preparó el altar, descendió fuego también. Y dijo, se paró en 30 y dijo: por mi palabra los cielos se van a cerrar y no van a llover. Y duró 3 años y medio sin llover. O sea, era la boca de Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? Y que cuando él llegaba a las naciones, los príncipes nos decían: aquí viene Elías con una túnica de pelo de camello y con un cinto amarrado. Cuando lo veían que venía llegando, decían: ahí viene Elías. Era así que decían: ahí viene Elías. Porque sabían que cuando el hombre hablaba, la palabra tenía poder. Y los reyes, cuando él llegaba, le decían: pide. Y querían comprarlo, mantenerlo así como un niño mimado, porque sabían que la palabra de este hombre era peligrosa. Y por eso le dice a Eliseo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Me imagino yo a Eliseo mirándolo fijamente a los ojos. Le dice: mi Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías se agarró la cabeza. Eso soy yo imaginándome la historia, porque yo me meto allá. Se agarró la cabeza y le dijo: mi siervo, cosa difícil tú has pedido. Si tú me ves cuando yo sea tomado, esto que tú me pides se te dará. Oiga, cuando yo sea arrebatado, si tú me ves, esto que tú pediste se te va a entregar. Y dice la Biblia, no terminando él de hablar, dice que descendió del cielo un torbellino y un carro de fuego y lo dividió. Y cuando lo dividió el carro de fuego, dice la Biblia que Elías, el torbellino, lo envolvió. ¿Usted se imagina un torbellino? ¿Usted no ha visto videos así como un torbellino envuelve el carro y mata y todo y se lo lleva? Y es difícil usted ver lo que está allá arriba, porque ya se lo llevó. Imagínese usted ve un pedazo de gente que se lo envuelve un torbellino. Y ese torbellino que descendió del cielo lo envolvió. Y cuando lo envolvió, él lo ve allá arriba que lo trasladó. Y cuando lo ve allá arriba dice: mi Señor, te veo. En pocas palabras está diciendo: dame mi doble porción porque yo te veo. Dame lo que me pertenece. Alguien puede bendecir a Dios. Y la Biblia enseña que cuando le dijo te veo, el manto se le cayó
cayó Elías. Y cuando el manto se le cae a Elías, él automáticamente lo coge y dice: ahora yo tengo poder, ahora yo tengo autoridad, ahora lo que yo declare se va a cumplir. La Biblia dice que se para ahora en el Jordán, y el Jordán, que está lejísimo, él tiene que cruzar. No tiene yola, no tiene remo, no tiene nada, ni tanque de oxígeno para meterse y cruzar. Él tiene que cruzar como cruzó de allá para acá. ¿A que puede bendecir a Dios? La Biblia dice que él golpea las aguas. ¡Pah! Y pregúnteme qué pasó. Nada. Pero ve acá, tú golpeaste las aguas como la golpeó el otro. Tú hiciste lo mismo que el otro hizo. ¿Y por qué no te funcionó? A su nombre. Pregúnteme, ¿qué estaba pasando? Me imagino yo que Eliseo se detuvo y ahora empieza a analizar y dice: Dios mío, pero yo hice lo mismo que él hizo y no funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? Pregúnteme, ¿qué le pasaba por la mente a Eliseo? Pregúnteme, ¿qué le pasaba por la mente? Trauma, desesperación, angustia. Él entró de todo ahí mismo, porque recibió algo que ahora no lo sabe usar. Pero él entendió y dijo: ay, verdad, que yo le pedí una doble. Fue, yo no le pedí una. Y el manto que estaba suelto en una, él lo dobló en dos. Cuando él lo dobló como una toalla en dos, digo: ¿dónde está el Dios de Elías? Cuando golpeó las aguas entonces se dividieron. Alguien puede bendecir a Dios porque recibió una doble porción. Alguien puede bendecir a Dios. Y cuando tú tienes la doble, tienes que golpear con autoridad, tienes que golpear con denuedo. El secreto de Elías estaba en accionar. Elías accionaba y las cosas pasaban, porque él accionó y el Jordán se dividió. Pero la doble porción de Elías, yo analizaba esta historia. Termino aquí ya, porque fue larguísimo. Termino aquí. La doble porción de Eliseo. Mucha gente quiere saber, investigar dónde estaba o cómo era esa doble porción, porque este hombre no tenía una sola, sino tenía dos. Elías tenía una porción y tenía poder y tenía autoridad. Ahora él tiene dos. Pero que la de Elías se movía en acción. Elías era un hombre de oración. Él era un hombre de intimidad. Era un hombre que buscaba a Dios en los secretos. Aquí era que estaba el secreto de la unción y el poder de Elías. Y que cuando él llegaba, él daba una señal y la señal se cumplía. Pero ahora la doble porción que recibe Eliseo, yo decía: Señor, pero ¿y cuál es la doble porción que se recibió Eliseo? Porque vemos a los grandes hombres de Dios que se mueven con unción poderosa, que ellos declaran la palabra con la boca y la palabra se cumple, se manifiesta, porque tienen una porción en la boca de esa unción. ¿Alguien puede bendecir a Dios que es el pasito? Y yo meditando en esta palabra, el Señor me daba a entender: la doble porción de Eliseo se encontraba en la boca. Esa era la una. Por eso que cuando él cruza ahora, él no golpea pan sin hablar y no pasó nada. Pero cuando él habla y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Él habló, porque tenía la unción metida en la boca. Y la gente que tiene unción en la boca, cuando declara la palabra se manifiesta. Y hay gente que tiene la porción de la boca como la tenía Eliseo, y ellos no se han dado cuenta. Es por eso que si ellos declaran derrota, lo que les sobreviene es derrota. Si declaran miseria, lo que les sobreviene es miseria. Si declaran escasez, lo que le viene es escasez. Todo lo que tú declares con la unción de tu boca va a sobrevenir sobre ti. Al que puede bendecir a Dios. Es por eso que cuando él cruza, hay unos jóvenes que están relajando con él y dicen: oh, mira ese hombre chiquito y calvo, relajando con él, curándose con el hombre que tiene la doble porción. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro relajar con el hombre a la mujer del momento! Cuando ella está relajando con él, curándose y riéndose y chenchando, él dice: por cuanto ustedes están relajando conmigo y yo que soy el hombre de la doble porción, yo declaro ahora mismo por mi palabra que vengan unos osos y lo devoren. A los 40 hombres, a los jóvenes, vinieron osos y lo devoraron a los 40, él mirándolo. Porque la palabra ahora tenía poder. Porque hay que tener cuidado cuando tú tienes la unción de la boca. ¿Qué tú declaras? ¿Qué tú dices? Si da una palabra de vida, la gente va a recobrar vida. Si da una palabra de muerte, la gente va a recobrar muerte.
Es tanto así la unción tan poderosa de la boca que tenía Eliseo, que una viuda no tiene nada en su casa. Él le dice: mira, tranquila mujer, yo sé que tu esposo era de los profetas que andaban conmigo, que eran doctrinados y enseñados conmigo, pero ahora los acreedores están sobre ti, que le llevase a tu muchacho. Pero tranquila, que cuando yo declaro una palabra en tu casa, esta palabra va a seguir germinando, esta palabra va a seguir trayendo fruto. Ve y manda a buscar toda la vasija apretada, porque en tu casa yo voy a declarar una palabra de que se va a abrir una fuente de aceite, y este aceite tú lo vas a vender, y cuando lo vendas, lo que te entre, entonces tú vas a pagar y sigue vendiendo más aceite. Alguien puede bendecir a Dios. Dice la Biblia que le dijo: tráncate en tu casa. Se trancó con su muchacho en su casa. Cuando ella se tranca ahí, empiezan los muchachos a buscar vasija, buscar vasija, buscar vasija. Y mientras ellos buscan vasija, el aceite está saliendo. Mientras traen más vasija, la fuente sigue tirando aceite. Me imagino yo a esta mujer diciéndole: mira, dile, vete a María, vete, dile a Felipe por allá, que me mande el tinaco prestado, que me mande el tanque azul. Dile a la pastora esta gracia, si no tiene tanque azul de los grandes allá para yo comprarle dos. Yo necesito vasija, yo necesito llenar el tinaco, poncherones, cubetas, porque este aceite yo tengo que aprovecharlo. Este es el momento que yo tengo que aprovechar, porque está surgiendo una fuente de aceite en mi casa. Y cuando esa fuente de aceite, como se ve ahora, como se siente ahora, hay que aprovecharla. Abre tu vasija, abre tu tinaco, para que sea llena por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta mujer mandó buscar toda la vasija. Dice la Biblia que cuando se acabaron la vasija, ahí mismo se acabó el aceite. ¿Qué fue lo que se acabó? Cuando se acaba la vasija, automáticamente esta mujer empieza a ver y dice: oh, pero yo soy millonaria, yo tengo 10 tinacos llenos, tengo 15 poncherones, tengo 20 tanques azules llenos, y este aceite aquí se vende por porción pequeña y es caro. Y pregúnteme qué hacía con ese aceite. Con ese aceite, obligado, tenía que comprarlo para encender la lámpara, los candeleros. Ese aceite obligado tenían que comprarlo para ungir. Ese aceite obligado tenían que comprarlo para cocinar. Ese aceite obligado tenían que comprarlo para mantener la casa. Y obligado esta mujer tenía una fuente de ingreso, porque el hombre que tenía la unción del momento declaró la palabra sobre esta mujer, y esa fuente le dejó a ella mucho dinero. Usted ve, esa es una de las porciones que tiene Eliseo sobre la boca. Tiene esa sola porción, pero la otra porción, ¿dónde está? No. La otra porción que tenía Eliseo es que reíta la Biblia en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, y de la enfermedad que murió el profeta Eliseo, lo enterraban. Y dice que mientras llevaban un muerto, dice que iban unos capitanes ahí llevando ese muerto, y dice que donde enterraron el profeta de la doble porción, los huesos de él estaban ahí enterrados. Y de repente vino una cuadra de delincuentes y tiraron unos cuantos tiros, y en lo que llevaban al muerto lo soltaron sin querer, donde enterraron al hombre de la doble porción. Y los huesos que estaban ahí tenían poder todavía, y el muerto que estaba muerto, cuando cayó, resucitó, porque la doble porción la tenía en la boca y metida en los huesos. Alguien puede bendecir a Dios, alguien puede glorificar a Dios, alguien tiene que ensalzar a Dios. Santo es el Señor. Si yo le desato, ¿dónde está la de nosotros? Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Póngase de pie. Santo es el Señor. De verdad, mis hermanos, la historia de la Biblia usted tiene que leer y vivírsela, trasladarse allá. Solo hace el Espíritu Santo de Dios. Y de verdad, lo que nosotros recibimos es mayor. A su nombre. Le voy a saltar una pieza, otro mensaje, pero lo vamos a dejar ahí mejor, para dejarlo con la incógnita, porque ese otro mensaje, ¿dónde está la de nosotros? ¿O cuál es la de nosotros? Porque Eliseo tenía la de la boca y en los huesos. Póngase, debemos estar orando para estar siendo despedidos. Esperamos en el Señor que esta palabra usted la atesore, la guarde y la ponga por práctica.